Soy Marcelino Cortés, soy técnico de aquí de la casa de Renfe para el área de trenes turísticos y de reservas. Y básicamente os puedo comentar que los trenes turísticos de Renfe es un producto muy exclusivo. Surgió hace ya unos cuantos años. Concretamente, el primer tren turístico que tuvimos data de 1983. Wow. Tenemos varias opciones en este momento. Tenemos dentro de lo que son las dos redes ferroviarias que existen actualmente en España, sería la que conocemos como anchométrico, que es lo que vulgarmente se denomina como vía estrecha, que se circunscribe a todo lo que es la cornisa cantábrica, o sea, lo que sería lo mismo que el norte de España, y una parte de Castilla-León, que sería entre León, las provincias de León, Palencia, Burgos, y luego ya empezando ya por Cantabria, ¿no? Okay. Eso sería la red de anchométrico, que es por donde circulan nuestros dos trenes más antiguos, que son los transcantábricos. Tenemos dos tipos de transcantábrico. Tenemos el transcantábrico clásico y luego tenemos el transcantábrico gran lujo. El transcantábrico clásico, es un tren que con una serie de unidades, de vagones de época. O sea, realmente hay algún modelo dentro de lo que es la composición del tren que data de los años 30, de los años 20. Y los demás unidades es material más moderno que se ha ido acondicionando y se ha ido implementando, adaptándolo a los niveles de confort y de seguridad que requiere tanto lo que es el siglo XXI, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esa es una imagen del Al-Ándalus. Eso sería una imagen del Al-Ándalus. Si quieres, ahora, si quieres, Marce, pero vamos a pasar. Ve a los transcantábricos, que hemos empezado por ellos, que son los trenes más... Sí, voy pasando más, sí. Y luego le damos para atrás. Os enseñamos primero, como Marcelino estaba hablando, del transcantábrico clásico, que claro, es el más antiguo el más popular, ¿no? Sí, luego vamos retrocediendo. Luego retrocedemos hacia este gran lujo. Bueno, vamos a ir un segundo. Sí. Vamos al clásico. Clásico mejor primero. Sí. Ok. Vale. Uno más. Vale, ese es el transcantábrico clásico, ¿vale? Esto sería lo que sería el transcantábrico clásico. Transcantábrico clásico, tiene un solo tipo de habitación. Dentro del tren hay un máximo de 23 habitaciones, okay, todas con ocupación en doble, se pueden ocupar en doble, y constan, como se puede ver en el infograma, constan de baño completo, una cama de matrimonio y un pequeño espacio para armario, maletas, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es la habitación gran clase, que es la que nos ocupa aquí, tenemos lo que decíamos, el baño, el armario ropero, dispone de caja fuerte, minibar y climatizador regulable. O sea, prácticamente lo que podríamos encontrar en un hotel, en cualquier hotel, pero en una escala más reducida, adaptada a lo que sería el habitáculo de un tren, ¿no? Claro, más el espacio. Efectivamente. Eso en cuanto a serían los 6 coches que tiene el tren reservados para cama, o sea, para dormitorio, ¿no? Luego, aparte de estos trenes cama, de estos coches cama, tenemos los coches salón. Tenemos 4 coches salón, que es donde realmente se pasa cuando se está a bordo del tren, cuando se pasa, es en el lugar donde se pasa más tiempo, porque son una serie, hay comedores, hay como una especie de living room también, y luego, por supuesto, lo que sería
un pequeño pub en el cual, bueno, pues incluso en un momento determinado se pueden incluso celebrar pues, algunas actuaciones en vivo, ¿no? De música. Bueno, como pone aquí, son 4 salones, o sea, serían 4 vagones, en los cuales, bueno, pues se puede disfrutar de una cena, de una comida, ¿no? Y luego, pues también está ahí un espacio para el relax, ¿no? Como ya he dicho, bueno, pues es un tren que nos transporta a la época dorada de los grandes viajes de ferrocarril. No hay que olvidar que estos trenes están inspirados en los antiguos grandes convoyes, ¿no? de europeos, como pudiera ser el Orient Express o cualquiera de aquellos trenes legendarios, ¿no? que tanta literatura han desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se trata de conservar ese mismo espíritu y trasladarlo pues, a lo que sería nuestro territorio geográfico, que es ya de por sí muy, muy, muy interesante, ¿no? Este sería el itinerario, ¿no? El itinerario del Transcantábrico clásico. Como ya comentaba antes, esta línea azul que viene aquí representada en una parte del mapa de la península ibérica, pues se trata de la red de ancho métrico. O sea, nosotros ahora mismo en España tenemos 3 tipos de vía básica, ¿no? Hay 3 tipos de ferrocarriles. Tenemos la alta velocidad, que sería la del ancho europeo, que sería pues, los trenes AVE, los trenes de alta velocidad, que bueno, pueden circular a más de 300 kilómetros por hora, que te recorren pues, unos trayectos en un espacio que bueno, hace años pues, sería impensable, ¿no? Que se podría recorrer en tan poco tiempo. Y luego tenemos un ancho ibérico, que sería el resto de la red general de ferrocarriles, ¿no? Que serían pues, otros trenes, como puedan ser los trenes de cercanía, los trenes de media distancia, otros de larga distancia que no circulan precisamente por la vía de alta velocidad. Y luego tendríamos la vía estrecha. La vía estrecha, que es un ancho de exactamente 1000 milímetros entre raíl y raíl, y que se concibió para salvar itinerarios en terrenos muy, muy difíciles. Básicamente, el ancho métrico se constituyó en un inicio para los ferrocarriles mineros y luego pues, se extendió la utilización pues, a una serie de servicios para pasajeros entre las distintas localidades, los pequeños pueblecitos que bueno, pues que salpican todo el norte de España, ¿no? Sí, que es montañoso. Es un paisaje, es montañoso de por sí el norte de España. El norte de España tiene una costa muy agreste, circula muchas veces por bosque muy verde. Nosotros ahora mismo, bueno, pues turísticamente el norte de España se califica como la España verde, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a una imagen de España de grandes llanuras llenas de olivares, de terrenos pardos y llanuras muy, muy, muy amplias, pero sin embargo tenemos una gran parte de España muy montañosa. No hay que olvidar que España es el segundo lugar más montañoso de Europa. Las comunicaciones han tenido que adaptarse a esa orografía difícil. Entonces, bueno, pues tenemos todo lo que sería la zona desde León, entre León y esta parte más septentrional, que sería toda la zona entre Bilbao y Galicia. Aquí no olvidemos que tenemos una de las cordilleras más altas de toda la península, que son los Picos de Europa. Picos de Europa, que se llamaban así precisamente porque los navegantes que venían del norte lo primero que veían de Europa eran unas altas montañas muy cercanas a la costa. Entonces, todo este itinerario lo que hace es que salva esas montañas, ¿no? Entonces, el inicio normalmente, el recorrido de este tren
este es un recorrido que hace en 8 días, 7 noches. Ok. Se inicia, por ejemplo, en León y acaba en Santiago de Compostela. Para todas esas personas que visitan, para todas esas personas que quieren realizar esta experiencia única, o sea, como tú lo explicas, ya me estoy transportando, ya es parte de verdad de imaginarme, así sea en la estación Sí, sí. que sea, Es así sea en muy... verano, sea en invierno, sea, los paisajes deben ser espectaculares. Sí, los paisajes Espectaculares. son 100% espectaculares, la verdad. Sí. recomendado. Y luego no hay que olvidar, aparte del paisaje, estamos hablando pues, de una zona que tiene una gastronomía excepcional. Wow, Eh, Se come muy, muy bien. Se come bien en toda España, pero es verdad. concretamente en el norte es especialmente interesante. Está muy, muy bien todo. Entonces, aparte de un viaje de entretenimiento a bordo del tren, con toda todo lo que implica, la oferta cultural que implica, ¿no? Porque aquí vamos a ver eh, zonas muy antiguas, todo lo que es exactamente. Por ejemplo, el tramo entre León y Bilbao, toda esta zona que ahora recorro en el curso, es una zona de construcción, o sea, donde está la mayor expresión de arquitectura medieval de toda España. O sea, tenemos aquí todo lo que es lo que llaman el románico palentino, ¿no? Es el romanesque, ¿no? Hay una serie de zonas aquí pues con una serie de monumentos pues muy relevantes, ¿no? Bueno, pues que se pueden visitar y que se van a visitar a lo largo del recorrido, ¿no? Exacto. Y lo que tú, perdón, Luego te Bilbao se interrumpí. conoce Y por luego Bilbao se conoce con su famoso Guggenheim, con se visita, por multitud supuesto. de cosas interesantes. Y luego ya pasaríamos lo que sería Cantabria, Cantabria con Santander. Y aquí ya empieza la fiesta, o sea, ya empieza el festival de paisajes y de costa maravillosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta línea va prácticamente pegada al mar. O sea, dentro de este tren es posible ver cómo rompen las olas Wow. en muchos tramos del recorrido, ¿no? Aquí se ve dónde está justamente pegado, o sea, en el este. O sea, a partir de Bilbao Sí, ya hay muchos tramos. dejamos la llanura castellana y nos introducimos en lo que es propiamente la España verde, ¿no? Entre playa y playa vamos a ir atrincherados entre bosque, entre árboles, entre montañas y vamos a ir alternándonos con pues maravillosos pueblos pesqueros, ¿no? Como pueda ser Santillana del Mar, o pueda ser, bueno, Santillana del Mar, perdón, no es, aunque ves del mar, no está al lado del mar, ¿no? Eso se lo explica muy bien la guía, Buena la guía que información. tenemos a bordo al pasaje, ¿no? Porque dicen que Santillana del Mar ni es santa, ni es llana, ni tiene mar, ¿no? Porque Las tres son las mentiras. tres mentiras, ¿no? Las tres Entonces, mentiras. pero Está en muy bueno. definitiva es una villa medieval, pero puramente medieval, con Ok, callejas, con adoquinados, con edificios increíbles que merece la pena visitar. Eh, totalmente. Luego ya entramos en Llanes. Llanes sí que ya estamos en Asturias. Ok, Santillana pertenece a Cantabria y Llanes ya estamos hablando de Asturias. Asturias ya es un pueblo pesquero, le llaman, bueno, pues con unos puertos preciosos, con barquitos de colores, etcétera, ¿no? Y luego ya arriba de Sella y tal. Y ya luego entramos, aquí hay una pequeña excursión allá directamente a las montañas, al corazón de las montañas de los Picos de Europa, que sería Santuario de Covadonga. Que, por ok. ejemplo, Fabiana y acompañantes, nosotros en el tren siempre estamos acompañados de un autobús. Ese autobús lo usamos, está 24 horas, o sea, circula junto con el tren. Entonces, lo que nos va a facilitar es que cuando lleguemos, por ejemplo, a sitios como Ribadesella y queramos acceder, o en este caso, el pueblo más cercano,
Es Cangas de Onís, es Cangas de porque Onís, es Arriondas. es Arriondas, O sea, en realidad. allí donde el tren no puede llegar, porque no hay estación de ferrocarril, Ok, llevamos el apoyo del autocar. del autobús. Ok, El perfecto. el autobús circula paralelamente al tren durante todo el recorrido. Oh, Es, ok, una- mira, es qué un- bueno saber eso también. sí, es un Sí, autobús perfectamente identificable, o sea, es Ok, una extensión del tren porque va rotulado y va pintado exactamente como si fuera un como vagón, el tren. ¿no? eso es. Entonces, allí donde no llega el tren, van a ir los viajeros en un autobús muy confortable, les van a llevar a todas partes, ¿no? Allí donde se bajen para realizar las excursiones va a estar esperando, según llega el tren, el autobús va a estar anticipado allí para recogerles Eso y es. llevarles a los diferentes puntos a visitar, ¿no? Eso es. Y no hay- Qué bueno saber esta información solamente para las personas que van a ver este video. Es interesante que comentes este tipo de cosas porque hay muchas personas que al momento de adquirir el producto no entienden esta parte o pensaron que no existía, que no ofrecían En el este servicio. caso era muy claro cuando hablábamos de Covadonga, porque al final para entrar en lo que son los picos de Europa y para acceder a los lagos que hay en los picos de Europa se necesita, o sea, La tienes parte se del necesita el vehículo. autobús. Entonces, en este caso es muy claro, pero tanto cuando vamos a hacer visitas panorámicas o tenemos que Bueno, acercarnos a iniciar la visita a pie de cualquier, A los a restaurantes, los por ejemplo. restaurantes, ok. siempre tenemos nuestro conductor que al final también hay una pequeña familia ya junto con el conductor, con la tripulación, ya se forma la familia Sí, y bueno, pues eso era sí. un detalle. Qué bueno saberlo. Entonces, bueno, ¿qué más apuntar sobre el tema este? Sobre el recorrido. Sobre el recorrido. Bueno, pues la mayor parte de los puntos donde se visita, que se visitan son pequeñas poblaciones, salvo una serie de capitales como puede ser León, Bilbao, Santander, Oviedo y Gijón. Todo lo demás suelen ser puntos costeros, o sea, ciudades pequeñitas o villas pesqueras que se van a recorrer y que son muy interesantes. Una cosa también apuntar al hilo de que hablábamos de restaurantes, comentar de que hay una serie de comidas, Ok, tanto almuerzos como cenas, que se hacen a bordo del tren, ok. y otras que se hacen en restaurantes muy escogidos, Oh, muy de primera línea bueno, suena. y mundialmente reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería la restauración, la calidad de la restauración está garantizada, ¿eh? Garantizado. Conforme se va recorriendo las diferentes zonas y las diferentes regiones, vamos a ir degustando los platos y la gastronomía típica de cada punto. Wow. Junto Eso está con el vino, que Y luego, siempre es y luego, por supuesto, junto con los vinos, ¿no? qué mejor vacaciones que Entonces, esas, de entonces, verdad. en todos los casos, y esto lo hago extensivo para todos los trenes, ya hemos empezado con el sí, clásico, pero bueno, esto es sí, eso es extensivo a todos extensivo. los trenes, ¿no? En todos los casos, vamos a ver, vamos a tener lo que sería me he perdido. Ya no sé. Sí, No, lo que te iba a decir yo también sí, es el tema del desayuno. El desayuno, el mira, desayuno sería buffet, Ok, efectivamente. Es un perfecto. desayuno, Bueno, se hace siempre a bordo, el desayuno se hace siempre a bordo, ¿eh? ok, Y el quiero buffet a la preguntar, carta. yo por mi parte, ¿el desayuno está incluido dentro del...? todo está incluido. Ah, vale, Ok, Fabiana, perfecto, sí, para todos los aclararlo. servicios que Todos vamos. los fluidos, todos los servicios de pensión completa, ¿eh? Perfecto, pensión Desayunos, completa. almuerzos, visitas, todo está incluido, ¿eh? Sí, el tema del autobús que lo estábamos comentando, Eso no es. se selecciona, no se da a elegir a los pasajeros si se desea o no se desea hacer la excursión. Nosotros se ha programado, bueno, lleva desde, como decía Martino, desde el 83, esto Wow. lleva en marcha, se ha ido perfeccionando hasta que llega un Sí. momento que el producto está muy consolidado a nivel internacional, a nivel nacional, que se considera que todo el mundo es capaz de hacer, tanto hay personas que vienen a veces con un poco de problemas de movimiento y quieren hacer todas estas excursiones con el autobús y junto con la tripulación. Todas las actividades son perfectamente posibles para hacer y bueno, pues al final que sea tanto las excursiones por la mañana, por la tarde, actividades a bordo, es un completo, es un servicio completo.
Y es que es excelente, excelente. Nosotros aquí, por ejemplo, personas que viajan, lo que tú decías, la movilidad, personas que también están un poco mayor, pero desean, tienen el tiempo. Acuérdense que también aquí en Estados Unidos, la gente retirada, la gente que trabajó toda la vida, ahora está es el momento para viajar y lo usan. Y Sí. muchas veces evitan viajar a Europa o conocer Europa por el hecho de eso, de tener que bajarse de un avión, montarse en un avión, cambiar de un hotel a otro hotel, y no es la idea. Entonces, esta es una opción excelente para todas las personas que nos van a ver en este video, de ofrecerlo a los agentes de viaje, las personas que quieran llamar por información, para nosotros recomendarle una agencia de viaje que esté saben, en confianza con nosotros, para que ofrezcan esto, ofrézcanlo, porque es una opción de viajar espectacular a esas personas que les gusta viajar, como ustedes dicen, con un poco más de clase, con un poco más de un nivel un poco más alto de Es un poco más restaurantes. personalizado, Sí. Exactamente. Y Entonces, es la filosofía del tren es dejarse llevar. Es una vez entras en el tren, Sí. incluso la tripulación puede acomodar las maletas en tu habitación, acomodar todo. muy cómodo. Y Sí. como ustedes dicen, tienen una tripulación que están con ustedes que los pueden ayudar, y preguntas que tengan, yo sé que con gusto esas personas que están en la tripulación en los trenes están entrenadas para darles el mejor servicio. Sí, y piensa que en este tren, como comentaba Marcelino, hay 23 habitaciones que la ocupación es doble, individual o doble. Entonces, la capacidad máxima son 46 personas. Está muy bien. Con Algo como privado, claro, como algo un poco más personal. es un servicio que es lo que gana mucho este producto. Es un servicio muy personalizado. La gente se siente muy cómoda, los pasajeros, aunque haya diferentes nacionalidades, conviven al final, después del viaje, pues intercambian correo electrónico o... Haces amigos nuevos en unas vacaciones diferentes. Claro, se ha hecho un grupo y bueno, es lo que hemos visto durante este tiempo y la verdad es que es una maravilla. Sí. Bueno, aquí veis que lo que me comentaba Marcelino, le ha explicado empezando en León, que entonces en este caso finalizaríamos en Santiago de Compostela, haciendo la visita de la Catedral de Santiago de Compostela. Sí. Y luego tenemos el itinerario opuesto. O sea, normalmente nosotros lo tenemos funcionando durante toda la temporada. Empieza tal que un sábado, por ejemplo, en León, y termina el sábado siguiente en Santiago de Compostela. Ese mismo sábado, otro grupo se va a subir al tren y va a hacer el itinerario inverso. Va a ir desde Santiago de Compostela hasta León. Hasta León. Sucesivamente. Aquí tenemos que, bueno, vamos a iniciar la temporada el 12 de mayo y va a terminar el 13 de octubre. Va a haber repartidas van a ser 9 salidas en cada sentido. O sea, 9 salidas partirán desde León hasta Santiago y las otras 9 partirán desde Santiago hasta León. Ok, perfecto, perfecto. Vale, pues hemos entendido un poco cómo es el Transcantábrico clásico. Vamos a continuar con el otro tren que hace también la cornisa cantábrica, que en este caso es el Transcantábrico Gran Lujo. Sí. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, vamos a continuar con esto. Bueno, el Transcantábrico Gran Lujo, ¿qué diferencias hay? Básicamente el viaje es muy parecido. Va a variar el inicio, va a variar uno de los extremos del viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el tren sí empezará en Santiago de Compostela, pero no va a terminar en León ni va a empezar en León. O sea, realmente, en este caso, la primera ciudad que se va a visitar, si vamos de este a oeste, va a ser San Sebastián. Va a ser la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco. Se va a visitar, ahí se va a hacer la recepción siempre. Siempre que inicie el viaje desde San Sebastián, en el tramo que se inicia desde San Sebastián, y a partir de ahí nos vamos a desplazar hasta Bilbao y ya a partir de Bilbao vamos a hacer el mismo recorrido hasta Santiago de Compostela, el mismo recorrido que hace el Transcantábrico clásico. Si empezamos en Santiago, pues empezaremos de la misma manera que se empezaría en Santiago con el Transcantábrico clásico. Empezaríamos en Santiago, tendríamos la recepción allí en el Parador de los Reyes Católicos, en la Plaza del Obradoiro, al lado de la Catedral, y haríamos lo que sería el trayecto inverso, ¿no?
con dirección a Bilbao y luego San Sebastián. Okay. ¿Lo podéis ver ahí en la pantalla? ¿Cómo sería el itinerario? Eso es. Aquí la diferencia del itinerario es, bueno, hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay cosas que se visitan en el Transcantábrico Gran Lujo que no vamos a visitar en el Clásico. Por ejemplo, hay una zona también en los Picos de Europa que se llama Potes, que está ya dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, que es una ciudad, un pequeño pueblo, también rodeado de montañas, también muy interesante, con una gastronomía fenomenal. Y luego también allí en esa zona también se visita incluso un balneario, lo que sería un complejo de aguas termales en los cuales el cliente puede incluso tomarse Relajarse. una serie de baños, de relax, etcétera, ¿no? Por lo demás, bueno, pues se va a ver más o menos lo mismo, o sea, las mismas ciudades, como pueda ser Viveiro, Ribadeo, Luarca, Gijón, Oviedo, todo lo demás va a ser muy similar. Entonces, claro, nos preguntaremos cuál es la diferencia, ¿no? Porque sí que hay una diferencia considerable, o sea, sensible en lo que es, por ejemplo, precio. Okay. Transcantábrico Gran Lujo. Pues básicamente es el tamaño de la habitación. Okay. Estamos hablando de una suite, o sea, esto sí que se llamaría una suite, ¿no? Porque aquí, si podéis apreciar el infograma, veis que realmente una habitación del Transcantábrico Gran Lujo ocupa medio vagón. Wow. O sea, para que podáis comparar, tenemos externamente el tren es idéntico, o sea, son iguales, ¿no? Llevan el mismo número de coches y luego llevan el mismo número de salones. Los salones apenas difieren de uno a otro tren, tienen más o menos el mismo confort, pero en las habitaciones, si en el Transcantábrico Clásico, que es el primero que hemos visto, tenemos 4 habitaciones por vagón, en este caso tenemos 2, con lo cual las habitaciones, o sea, las suites del Transcantábrico Gran Lujo, tienen el doble de superficie que las del Transcantábrico Clásico. Aquí, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, pues, una habitación, o sea, lo que sería un habitáculo compartimentado. Tenemos una parte que sería el dormitorio, está separado por una especie de biombo que podemos apreciar aquí. Yo quiero, perdón que te interrumpa, yo solamente quiero aclarar a las personas que están viendo el video, si no ven las imágenes en este momento en el video oficial que vamos a montar en las redes sociales, vamos a colocar las imágenes anexado al video, ¿ok? Para que... Perfecto. Vale, fenomenal, Sí. Fabiana. Eso es. Bueno, pues sí, estaríamos hablando de un espacio compartimentado en el que el dormitorio tiene su espacio y luego tiene como una especie de salón con un sofá y para estar, que es incluso ese sofá se puede utilizar como cama en ocupación triple. Ok, perfecto. Permite la ocupación triple, ¿vale? En el Transcantábrico Gran Lujo sí que es posible la ocupación triple. Okay. Tanto adulto como de menores, ¿no? Luego, de menores, dentro de lo que es el conjunto del tren, básicamente sí, estamos hablando también de camas de matrimonio. En el Clásico serían todo camas de matrimonio. Okay. Y en el caso del Transcantábrico Gran Lujo, de todas las habitaciones, o sea, de todos los compartimentos, hay 4 que ya no son ya no tienen la cama de matrimonio, sino que también tienen la posibilidad de 2 camas twin. Dos camas individuales. Eso es. Ok, muy bueno. Viajan 2 señoras o viajan 2 caballeros. 2 amigas. Que no tienen por qué compartir camas si no quieren. Entonces, pues efectivamente tienen esa opción de reservar cualquiera de esas 4 cabinas, siempre y cuando estén disponibles. Estén disponibles. Hago un inciso ahora para explicar que justo lo que estaba diciendo Marcelino de la amplitud de la habitación. Entonces, como el tren tiene el mismo número de coches, pensamos que antes había 23 habitaciones, en este caso tenemos la mitad, bueno, la mitad, porque antes había un coche más, bueno, nos quedamos con 14 habitaciones, 14 habitaciones en todo el tren, entonces ahora la exclusividad y la personalización es muchísimo mayor. Por eso, cuando hablamos de las diferencias sensibles también en cuanto al precio, se reflejan para que cuando dices, vamos a hacer el mismo itinerario,
Vale, se hace el mismo itinerario o muy parecido, se visita lo que es la cornisa cantábrica, la España verde, pero hay una singularidad muy importante que es el tamaño del espacio que hay en las habitaciones y el número de personas con las que vamos a viajar. En este caso, la máxima ocupación, como en este caso permitimos triples, y que son unas 30 personas, como mucho en el grupo. Tienes un tren exclusivo prácticamente Es para la persona que viaja de verdad. un tren más exclusivo Más que exclusivo, de los efectivamente. tres. Sí, sí, sí. Entonces, pues veis aquí que también igual el baño es un baño completo. En este Sí. caso sí que hay una pantalla Hay en el dos salón, pantallas. hay dos pantallas en el salón. Hay dos sets de televisión Muy bueno. dentro de una misma habitación. O sea, Comentar que en ambos trenes, bueno, los 3 trenes que estamos presentando hoy, junto con el cuarto, que lo dejamos un poco fuera de lujo, pero en todos los trenes hay wifi en todo el tren, ¿vale? O sea, hay que entender que es un tren que se va moviendo por terrenos Claro. que no nos van a permitir tener esa cobertura completa y esa accesibilidad completa a Internet, pero sí. Pero tienes la opción de tener el internet Sí. siempre. En las habitaciones, sí. Algo muy importante es que las noches, o sea, el periodo de descanso nocturno, se hace siempre con el tren detenido en las estaciones. O sea, no va a haber movimientos ni ruidos que puedan perturbar el descanso del pasajero, ¿no? Okay. Entonces, evidentemente, allí donde el tren esté detenido, sí va a haber plena cobertura de Wi-Fi y todo esto, ¿no? O sea, el movimiento va a ser un poco más complicado, pero tampoco va a haber demasiado tiempo para entretenerse en el tren, ¿no? Porque los vamos a sacar y los vamos a enseñar, pues, toda aquella zona. Yo creo que solamente simplemente hacerlo con los paisajes, ya de verdad no tienes ni siquiera porque casi que usar el teléfono, solo para tomar una foto. Y ya. Sí, pero la comunicación a veces siempre, o sea, en cualquier momento, y luego también vamos a tener prensa internacional a bordo del tren. Efectivamente, eso es también importante. Cada día vamos a tener prensa internacional, nacional e internacional. O sea que tú vas a poder coger un New York Times o cualquier nosotros tenemos muy en cuenta cuáles son las nacionalidades que viajan en el tren para proveer y prever pues prensa para que ellos puedan acceder a la prensa de su propio país. Qué bueno. Eso se va a renovar todos los días. Y continuando con el tema de los idiomas, nosotros a bordo del tren, aparte de la tripulación, de lo que constituye la parte de tripulación de camareros y personal de limpieza, unas personas las que van a tener esas tareas, hay una persona que es la guía. Esa guía, con los idiomas que vamos a trabajar en el tren, siempre son 4, son el español, inglés, francés y alemán. ¿Vale? Entonces, esa guía va a tener perfecto conocimiento de los 4 idiomas. Obviamente, la tripulación siempre se va a poder tener una comunicación con ellos en inglés, no en español, en inglés, no hay ningún problema, pero sí que la guía va a estar acompañándonos durante todo el viaje. Va a estar, pues, si no son las 24 horas, todo el día va a estar con nosotros. A bordo del tren, y una vez que nosotros hacemos actividades fuera del tren, sí que siempre nos vamos a apoyar de guías locales en los idiomas, como te estaba contando Marcelino, siempre adaptados a ese viaje, a ese grupo que va a viajar. De personas que está viajando en ese momento. O sea, pregunto algo yo para que las personas que vean el video lo comprendan un poquito más. Es decir, que de acuerdo a las personas que están yendo, ¿variaría el idioma o la mayoría de veces siempre se hace con guía de habla hispana? Y si existe alguna persona que habla otro idioma, la persona trata de hablar los dos. Pero el tour sería en español, ciertamente. El tour sería en función de la cantidad de predominante del viaje. Perfecto. Se hará básicamente, lógicamente, en castellano, en español, o bien, sobre todo, en inglés, ¿no? Luego, que es lo más común, ¿eh? O sea, que tengamos pasajeros de habla española y habla inglesa, ¿eh? Luego puede surgir que venga un grupo, una pareja, 2, 3 parejas que hablen alemán o alguna pareja que son en los menos casos, a lo mejor en francés, ¿no? Pero básicamente las necesidades de comunicación van a estar cubiertas, ¿no? Sí, ella lo que hace la guía en los 4 idiomas.
Eso, Pero eso está muy bueno saberlo, de verdad, Arsenio, porque perdón que te interrumpa, cuando uno a veces ofrece servicios, y más aquí en Estados Unidos, que tenemos, por ejemplo, en Miami, esa población de habla hispana que ajá, desea viajar demasiado también, me dicen, pero él va a ser en español, mis hijos hablan inglés, porque tienen 15, sí. 16 años, pero mi esposo es americano, yo hablo español, entonces es esa mezcla, pero qué Sí, bueno que ustedes le den la opción al sí, cliente que acceda al producto de tener esa sí. comunicación Para con él. nosotros, Fabiana, es muy importante y eso lo requerimos siempre. Siempre que se hace una reserva, siempre que alguien accede a una reserva del tren, que es obligatorio que nos diga cuál es su idioma de preferencia. Ok, perfecto. Porque a partir de ahí, toda la información que le vayamos dando, no solamente la comunicación hablada, sino incluso todo lo que serían Sí, los el soportes soporte del del programa material. diario. Nosotros suministramos el programa diario de actividades que se va a hacer, lo renovamos cada día. Ok. Entonces, ahí va a estar en los idiomas en los que precise el pasajero. Luego también Incluso los menús los que menús, cuando efectivamente, vamos a van a estar en los idiomas. un restaurante exterior siempre va a estar el menú en el Sí, idioma preferencial de cada cliente para que vea y se lo lleve de sí. recuerdo incluso. Y luego hay una cosa muy Está importante muy bien. también, que no solamente la guía acompañante a bordo va a tener esa capacidad de comunicación en esos idiomas, sino Ok. que los guías locales que van a estar ubicados en cada una de las ciudades en que se van a Eso. visitar, también van a hablar el idioma que se requiera. Ok, O sea, entiendo. son guías oficiales que tenemos que recurrir a ellos porque lo exige la legislación de cada ciudad. O sea, nosotros tenemos que acogernos a una serie de guías oficiales que están disponibles en cada ciudad que se visita. Entonces, esos guías, nosotros sabiendo cuáles son los predominios y cuáles son el volumen de personas que hablan un idioma concreto, Ok. nosotros sí que vamos a procurar de que esos guías locales hablen el idioma que necesitamos, Eso es. ¿eh? Y que necesita el cliente, por supuesto. Está muy bien, eso me encanta que lo hayan comentado por lo mismo que te digo y que todos estos aprendizajes, este video lo estamos haciendo para transmitir la información y quede siempre lo más claro posible y que a la medida de que las personas ofrezcan el producto tengan la opción de decir este Sí, tipo de detalles que son tan importantes para que el cliente, sabes, esté sí. conforme Por con lo supuesto, que va a son realizar. detalles que sí. Bueno, eso en cuanto en lo que hablábamos en cuanto a lo que eran las habitaciones, los Ok, dormitorios. Luego tenemos los 4 salones. Aquí tenemos en la imagen, bueno, los que puedan verla, que es un salón panorámico. Tiene una cantidad de luz impresionante en la cual tú te puedes sentar en esos sillones, en una serie de sillones que están encarados a los ventanales y ver pasar el paisaje bueno, pues deleitarse un poco con lo que es el paisaje del norte, ¿no? Y sin marearse porque la velocidad que alcanza el tren en estos viajes Exacto. no es muy alta. O sea, vamos a Sí. tener la posibilidad de disfrutar, de comentar si estamos con algún compañero, de poder ir de verdad visualizando el paisaje como se merece. Efectivamente, sí. está perfecto, perfecto, perfecto de Vale. saber. Vale, Fabiana, yo no sé si nos queremos detener en los precios o directamente los mandamos una vez. Lo que quiero hacer antes de eso es terminar con el tercer tren de lujo que forma la flota de los trenes turísticos de lujo. En este caso nos vamos a ir ya hacia el sur de España, ¿vale? Nos vamos a ir a esta zona, sobre todo a la zona sur, es decir, toda Andalucía, Ok, porque es perfecto. es el itinerario Clásico, es el tren clásico clásico de Al-Ándalus, ¿eh? del tren al Andalus, eso Exactamente, es. es el tren Al-Ándalus. El tren Al-Ándalus es un tren de mucha más entidad en cuanto a tamaño y longitud. Es uno de los trenes, yo diría que el tren más largo de toda España. Es un tren que desde la cabecera hasta la cola mide unos 430 metros. Con lo Ok. cual es un tren tremendamente largo y muy vistoso, la verdad es que atrae muchas miradas Sí, cuando estamos. cuando está funcionando, ¿no? A lo largo de los sitios por donde pasa.
aquí ya no estamos comprimidos y circunscritos a lo que sería el norte de España, porque al ser un tren que puede circular en la red general de trenes, lo podríamos mover por toda la península. O sea, lo podríamos llevar a Barcelona, lo podríamos llevar a Valencia, lo podríamos llevar por también la parte de Galicia, Sí, por porque- Zaragoza, por La Rioja. Es un tren que puede circular por toda la península ibérica. Incluso por Portugal. Incluso técnicamente sería posible llevarlo por Portugal, que no se puede hacer por una serie de de temas de homologación, de temas técnicos, de permisos entre países, etcétera, ¿no? Pero básicamente podría circular incluso por Portugal, porque tienen el mismo ancho el ancho de vía que nosotros, ¿no? Que en España. Entonces, la historia del Al-Ándalus, bueno, pues este tren surgió como 2 años después que los transcantábricos. Es un tren, si cabe, más antiguo todavía, o sea, tiene unidades mucho más antiguas, es material histórico. Hay una historia muy curiosa sobre algunos coches de este tren. Ok, Es que a finales de los años 20 algunos de los salones los utilizaba la familia real británica ok. cuando pasaban el estrecho de Calais, llegaban a las costas del sur de Francia. Allí se subían al tren y se iban recorriendo todo el itinerario hasta la Costa Azul, hasta la zona de Cannes, de Niza, etcétera. Entonces, lo utilizaba, en este caso, sería el abuelo de la actual reina Isabel. Wow, imagínate la historia que hay detrás de todo eso. Allí con toda la familia, ¿no? Y por circunstancias, esos trenes no sabemos todavía cómo aparecieron en España, Exacto. porque antes de los años 40, lo que eran las compañías ferroviarias eran todas privadas y extranjeras. Fue Ok, en el año 42 cuando se reunificó toda la red de ferrocarriles y se puso bajo los auspicios del Estado español y se convirtió en una gran empresa pública, como continuamos ahora. ok, Entonces, por circunstancias, esos trenes, esos coches, de alguna manera los trajeron desde Francia y aparecieron en los años 40, los descubrieron, alguien los descubrió aquí y, se mantuvieron pues guardados hasta que en el año 85 ok. alguien de Renfe pensó basándose quizá también ya en la experiencia del Transcantábrico, que era previo, en hacer un tren mucho más grande y que pudiera circular concretamente, el primer itinerario fue el itinerario de Andalucía. Por eso se llama Tren Al-Ándalus. En aquella época se llamó Al-Ándalus Expreso. Hubo una época en la que quedó en desuso porque, se concedió a manos privadas y tal, quebraron las empresas y quedó abandonado hasta que la empresa que gestionaba los trenes del norte, que era otra empresa pública de la vía estrecha, lo compró, se hizo cargo de él, lo reformó y lo puso en funcionamiento. Luego ya con la unificación en 2013 de todas las compañías ferroviarias españolas, que se las absorbió toda Renfe, pues volvió a pasar a manos de Renfe y a gestión por parte de Renfe, que es como continúa ahora. Entonces, el recorrido del tren Al-Ándalus es mucho más típico, más típico y quizá más tópico, pero no menos interesante. Porque realmente va a visitar pues, todas las ciudades históricas mundialmente conocidas en todo el mundo, o sea, serían mundialmente conocidas, como pueda ser ciudades patrimonio de la humanidad, como puede ser Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, ¿no? Se va a hacer un recorrido de 7 días, 6 noches, en un recorrido circular empezando en Sevilla y acabando en Sevilla, pues visitando todas esas maravillosas ciudades con todo su paisaje típico y con toda su gastronomía también. O sea, la filosofía de este tren es la misma exactamente que la del
que lo que sería la del De Transcantábrico. dejarse llevar y disfrutar. Exactamente. Y disfrutar del paisaje, la comida. Efectivamente, paisaje totalmente diferente. Es una cosa Y muy los vinos. importante saber que esto es, imagínate que tú llegas a un hotel, dejas el primer día tu equipaje y no lo deshaces en toda una semana visitando diferentes sitios. Esto es Imagínate. así. O sea, Es el hotel rodante. cuando el pasajero llega al hotel, al tren, automáticamente él en la recepción deja sus equipajes y va tranquilamente a almorzar, se lo llevan a los restaurantes, se lo llevan a visitar la primera ciudad que toca el tren y cuando realmente entra a bordo, cuando accede a bordo, entra en su habitación y se va a encontrar su equipaje allí y no lo va a tener que mover hasta que el día que se marcha, que acaba el viaje. Sí, a ver, la experiencia se parecía a la que es como un crucero, ¿no? O sea, Sería un crucero, pero un crucero sobre raíles. Que de verdad, si te pones a pensar, eso es completamente un plus para las personas que también lo están, los agentes de viaje que van a obtener esta información un poco más. Es Sí. lo que tú dices, la comodidad de dejar la maleta o el equipaje en un cuarto y no tener que estar cargando, llevando, subiendo, bajando. Entonces, en verdad, eso tampoco tiene precio. La comodidad es absoluta. Comodidad absoluta. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que sería el interior del tren, ¿no? Aquí, al contrario de los otros trenes, aquí tenemos dos tipos de habitación. Ok. Tenemos, son 5 coches que les llaman clase superior, en los cuales hay un tipo de habitación que se llama suite deluxe. Igual que en el Gran Lujo, esta sería la suite deluxe, pero en el tren Al-Andalus. Y son 5 coches con 4 habitaciones cada uno. Estamos hablando de 20 habitaciones suite deluxe. También dobles, cama de matrimonio, una cama muy grande, una cama de, bueno, pues como la que puede estar en la mayoría de los hogares, ¿no? Que pueda ser son 2 metros por 1,50, que para un tren es bastante interesante. Y luego, bueno, pues también, pues exactamente, pues con la misma estructura de los otros trenes. Ahí tienes tu espacio para guardar la ropa, tu espacio para guardar las maletas, lo que sería el baño, la climatización, todo exactamente, todo completo, ¿no? Sí, lo que es interesante también de este tren es que, como vemos en la foto de arriba, esta va a ser la posición de día. Es decir, cuando entramos en la habitación y vamos a estar durante el día, vamos a tener un espacio que va a ser nuestro salón, va a ser como nuestra sala de estar y de estar tranquilos. Luego, por la noche, cuando estamos cenando, la tripulación se va a encargar en ponerlo en posición de noche. Es decir, la cama lo que está es empotrada en la pared, está así metida, lo que hace la tripulación es sacarla. Si el pasajero quiere que esté durante todo el día la cama siempre en posición de noche, es decir, siempre está desplegada, se lo puede pedir sin ningún tipo de problema. Mira, qué bueno saber eso también. Entonces, en este caso sí que ganamos espacio, porque al final tenemos el espacio durante el día, que sería nuestra sala, nuestra habitación, pero si la cama desplegada y luego ya por la noche, pues para descansar obviamente tendríamos la cama, ¿vale? Qué bueno saber eso también. Exactamente, en este caso pues tenemos estas 20 habitaciones y luego tenemos otros 2 coches que tienen lo que llaman la habitación gran clase, que sería el equivalente más o menos a la habitación del Transcantábrico clásico. En este caso no estamos hablando de camas de matrimonio, son habitaciones hasta un máximo de 10, pues son 2 coches con un total de 6 habitaciones, o sea, de 10 habitaciones, en el cual tenemos también posición de día y de noche y tenemos lo que serían los sillones y los sofás, que son sofás, lo que se hace es que se transforman en 2 camas individuales. Entonces, ya tenemos otra vez la ventaja de personas que puedan elegir, ¿no? Que no deseen compartir cama y entonces se acojan. La opción. Y en ocupación individual, que también tenemos soluciones de pasajeros que viajan de forma individual, esa sería una habitación bastante recomendable, porque al final tienes espacio, la cama individual y bueno.
Realmente es simplemente que se pueda elegir. Hay que tener en cuenta de que estas habitaciones son algo más pequeñitas que Sí. las... ¿Tiene su bañito? Perdón que te Tiene su interrumpa. bañito. Sí, el baño siempre va a estar, Sí, 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 siempre va a perfecto, estar sí, sí. incluido. En todos los trenes el baño está Esa incluido. es nuestra Qué buena diferencia, por forma. ejemplo, con el Orient Express, que el Orient Express tiene los baños compartidos. Ok, ¿Eh? eso es bueno aclararlo Eso es bueno aclararlo, ¿eh? Eso es para bueno que la aclararlo, gente aprenda sobre el porque producto. ellos tienen, el Orient Express tiene su lavabo, pero lo Ok. que serían las duchas y eso son compartidas. En este caso, cada habitación tiene su baño, su ducha individual. En el Qué caso bueno. del Al-Ándalus pues son duchas convencionales, o sea, Ok, tal. Pero en el caso, por ejemplo, de los transcantábricos, que eso no lo ok, hemos dicho antes, que es el más son común. duchas electrónicas, son duchas hidromasaje, hidrosauna, ¿eh? O sea, que tienen Ok. chorros de vapor, tienen, bueno, es Pero mira qué rico. una cosa muy sofisticada, ¿no? Pero vamos, en el caso del transcantábrico son duchas De la normales, Al-Ándalus. del Al-Ándalus, perdón, son duchas Duchas normales. normales. Si seguimos con los salones, aquí vais a ver dos imágenes de los salones. En la imagen de la izquierda se ve los Sí. salones que lo llamamos el salón de té o el salón Es de el, relax. es el salón que le llaman, cada salón tiene, cada coche tiene su nombre, ¿no? En este caso, Ok. el primer, que realmente es el primer contacto que tiene el viajero con el tren, porque se les hace entrar precisamente en el salón, porque es el salón recepción. Es el salón del coche Medina Zahara, que sería. Aquí los salones son muchísimo más grandes incluso que los del Transcantábrico, ¿no? Tienen Mira, mucho más espacio, los vagones son mucho más largos y mucho más anchos, con lo cual, bueno, da más sensación todavía de estar en un hotel y de estar en un hotel. Y luego en la foto de la derecha se ve otro salón que también, Exacto. en este caso, ¿cómo se llama? Ese sería el Giralda. El Giralda. Y en Exacto. este es donde se hacen las actividades a bordo, ¿vale? Sí. En él Sí. contamos siempre con un piano Sí. y, Tiene una pequeña pista de y con baile. una pequeña pista de baile. Sí, 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 sí. o sea, cuando tú dices, Andrea, de las actividades que hacen en el salón, es lo que tú dices, como que colocan música, tú puedes Exacto. jugar cartas, no sé. Bueno, Así, lo de jugar cartas y leer el periódico son actividades que el pasajero puede hacer en los claro, momentos En que cualquier esté. momento, ¿eh? Lo que sí que está organizado son, por ejemplo, algunas catas que se hacen. Por ejemplo, en el Transcantábrico sí que hacemos una cata. Hay una persona que nos enseña a hacer unos gin tonics. En el caso del Al-Ándalus sí que hay una persona, en el caso del itinerario de Extremadura, que sí que te enseña a hacer un buen corte de jamón. mira, qué bueno eso. Luego durante la noche sí que Sí, hay un pianista. hay un pianista, Exactamente. O hay un sea, cantante. sí, suele subir un cantante y, bueno, pues amenizar y tal, y, bueno, pues organizar ahí un pequeño baile, ¿no? O sea, que quiera. Siempre suele hacer cuando estamos finalizando la cena, se pone el pianista, o en el caso del Transcantábrico también hay una persona que va tocando el violín. Entonces, bueno, hay diferentes, depende del tren y depende del itinerario, se hacen diferentes actividades. Pero sí que hay un espacio aprovechable y sí que es un momento muy bonito de juntar ahí a todo el mundo en los salones. Y luego, pues aparte de esos dos salones, que son los salones un poco de entretenimiento y de relax, están también los comedores, ¿eh? Sí, el comedor sería, uno de los comedores sería este. Sí. Bueno, sí, hay dos. O sea, hay dos comedores y en uno de ellos, en uno de los comedores, que es el que tiene conexión con la cocina directamente, porque no olvidemos que en el tren Al-Ándalus tiene una cocina perfectamente equipada con sus espacios de cámaras frigoríficas para conservar la comida, se va renovando continuamente el suministro, como si fuera exactamente igual que en un hotel, ¿eh? Entonces, hay uno de los salones comedor, en los que se prepara el buffet para los desayunos. Qué bueno. Y luego el otro es totalmente comedor. O sea, tiene una serie de mesas en las cuales en un lado entrarían 4 personas y en el otro lado pues serían mesas de 2. Ok, Marcelino, disculpa que te interrumpa. Aquí me hacen una pregunta. Vale. Sandra, una consulta. ¿Las bebidas como agua, sodas también están incluidas? En el caso, por ejemplo, de Transcantábrico Gran Lujo,
Ok, Todas y todas las... el agua está garantizado en todos, ¿eh? ok, Pero luego ya bebidas no alcohólicas están gratuitas en el Transcantábrico Gran Lujo. Por supuesto, todas las bebidas durante las comidas están incluidas, todo, ¿eh? ok, Lo que son ok, vinos, licores, las copas de bienvenida, todo eso está incluido. Lo único que se carga a la habitación, como en muchísimos cruceros, serían las bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el caso de los otros trenes, que se consuman en cualquier otro momento que no sean las comidas. Claro, nosotros en el tren tenemos un servicio bar. Entonces, Claro. ok. el servicio bar, donde pues, después de la cena, normalmente sí que es un momento para tomarse una copa o charlar un rato. En ese momento que es después de la cena, o si tanto como si en durante el trayecto el pasajero va a pedir algo ahí al servicio bar, eso sí que se cobraría aparte. Ok, ya te entiendo. ¿Vale? Pero lo que son las comidas, las cenas, los desayunos, las comidas y cenas, todas las consumiciones que se Todas las desarrollan bebidas están. están incluidas. Eso es bueno aclararlo también. Vale, Ya gracias. saben que adicionalmente, si necesitan los agentes de información, ellos Claro. tienen un PDF con la información. Nosotros estamos con gusto. Me escriben a mí a marketing@pjrtravel.com y con gusto nosotros le mandaremos y le enviaremos toda la información de las descripciones Vale, sobre perfecto. planes espectaculares. Vale, vamos al último tren y así lo hacemos ya como finalización. Este tren, este año no está categorizado como de lujo, como el resto de los trenes que hemos visto, los tres. Este es un tren que se llama el Expreso de la Robla. ¿Vale? Es un tren que es un poco más juvenil. Lo llamo más juvenil porque si os dais cuenta la foto de abajo sería el compartimento y está estructurado o lo que es la habitación son 2 literas. Entonces, en este caso, sí que lo quitamos un poco de lo que son las habitaciones, de la comodidad de las otras habitaciones con su cama de matrimonio. Nos vamos a una habitación que es mucho más, pues, es más pequeñita, lo que serían no sé, son unos 3 metros, 4 metros cuadrados. Sí. Contamos con 2 literas. Como Y luego, se ven, son abatibles. Eso es. Y por supuesto, baño completo. Igualmente tiene baño completo. Y el baño Mucho completo, más reducido, pero tiene su ducha. y en este caso también Bueno. forma parte de los transcantábricos, que también circula por el norte, entonces también tendría la ducha hidromasaje este tren, ¿vale? Hace 2 itinerarios. Como explicaba antes Marcelino, el Expreso de la Robla, la ruta de la Robla es una ruta antigua que va desde León hasta Bilbao, ¿vale? Okay. Sería lo que es la ruta del itinerario de la Robla, y luego tendríamos la que se llama el Paraíso Verde, que como dice su nombre va por el norte, por la zona más verde, que es de Bilbao a Oviedo, y hace tanto ida como de vuelta. Son 4 itinerarios lo que hace este tren. ¿Vale? 4 itinerarios y 4 fechas. Y luego en un viaje mucho más corto, estamos hablando ya de 4 días y 3 noches. Ok, está bien para las personas que quieren hacerlo como parte de una otra experiencia de viaje capaz que tengan en mente. Exactamente. Sí, sí. Sí. Bueno, no habíamos comentado que en el caso del tren Al-Ándalus, aparte del itinerario habitual de circular de Andalucía, también tenemos otro que va desde Sevilla hasta Madrid. Eso está muy bonito. Esa parte también, la parte de Extremadura, recorre toda la tierra de conquistadores, de aquellos que se fueron para allá, para las Américas, ¿no? Sí. Es donde nacieron la mayoría de ellos, ¿no? Lo que sería pues toda la zona de todos los extremeños, ¿no? Toda la zona de, pues yo qué sé, aparte de Cáceres, sería Mérida, Zafra, toda esa zona que es muy interesante también. Hay una zona muy interesante que se visita, que es un parque nacional que se llama Monfragüe, que ahí es donde están la mayor concentración de aves acuáticas, ¿no? Que se encuentran prácticamente en la península ibérica, con unos humedales y una zona de lagunas y tal, ¿no? Para los que sean aficionados a la ornitología es un auténtico paraíso. Y luego pues se visitan todas esas ciudades que realmente, aparte de tener esa connotación histórica sobre que fueron la cuna de los conquistadores que atravesaron el Atlántico y se encontraron con América,
¿eh? Ok. Pues luego aparte también tiene un pasado romano muy interesante. Ahí en la zona, en Mérida, que sería la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues tenemos manifestaciones de la cultura romana por todas partes. Tenemos un teatro romano que incluso realmente se sigue utilizando para representar teatro clásico en ciertas épocas del año. Tiene acueductos, tiene unos restos muy cuidados y están muy valorados dentro de lo que es el patrimonio histórico nacional. Eso está muy lindo. Nosotros tenemos muchísimas, bueno, los agentes más que todo lo saben, clientela que le encanta la historia, le encanta el arte, escogen Europa 100 veces y vuelven porque en verdad es un destino único y todo el tren de lujo que te permite ver todo lo que tú nos estás comentando, que son zonas que capaz no son tan populares en el sentido de que la gente siempre va a Madrid, Barcelona, Exacto. porque son los puntos más famosos de España, pero España tiene 100.000 pueblitos, ciudades. En el único momento que tocamos Madrid es en este viaje que comentaba Marcino, que es el viaje extremeño, porque finalizamos la parte de Toledo, la parte de Aranjuez y luego ya finalizamos en Madrid. Exactamente, te da la opción de conocer todos esos pequeños pueblitos que tú comentabas que normalmente no ves en un tour regular. Entonces, exactamente, sí. Tratamos un poco de aglutinar la diversidad, ¿no? La diversidad. Afortunadamente tenemos un país de muchos contrastes y nuestra intención evidentemente es mostrar esos contrastes, que el pasajero y que el cliente disfrute de esos contrastes que se pueden encontrar en un territorio relativamente pequeño como puede ser España, ¿no? La diversidad. Pues Fabiana, si te parece, terminamos ya con la presentación comentando que, bueno, que el tren, aparte de ser, aparte de lo que nosotros ponemos a la venta como la oferta que os enviaremos, donde te vienen todas las fechas de salida, junto con las tarifas para que lo puedan tener todo el mundo. También lo ponemos a disposición pues que puede ser perfectamente para hacer viajes de incentivo, se puede chartear el tren, por ejemplo, el tren Al-Ándalus, diseñar una propia ruta. Bueno, hay muchas opciones con lo que es el material. El año es muy largo, nosotros las salidas y la temporada la iniciamos en el mes de abril, la finalizamos en octubre, pero hay ciertas semanas que el tren no está en marcha porque tomamos un descanso, por lo que sea. Entonces, en ese momento sí que podemos tener solicitudes de hacer grupos grandes. O viajes en exclusiva. Viajes en exclusiva. Por ejemplo, una empresa que desea hacer un incentivo para sus ejecutivos o para sus empleados. Incluso familias, ¿no? que bueno, deseen celebrar pues un evento y tal, y evidentemente pueden ajustar la duración del viaje, pueden hacer un viaje, lo que sería un itinerario que ya esté pues ya configurado, como pueda ser cualquiera de los viajes regulares que tenemos, o bien puede sugerirnos las paradas en algunos puntos concretos, en algunas zonas concretas de lo que sería el territorio, ¿no? Entonces nosotros lo procuramos adaptar y bueno, pues hacemos el estudio y procuramos adaptarnos en la mayor medida posible al deseo del contratante. Del cliente, me encanta, porque en verdad es lo que volvemos desde el principio para las personas que no estaban conectadas al principio en el video, es una forma diferente de conocer Europa y cualquier duda que tengan nos pueden llamar, ustedes tienen unos PDFs preciosos con la información de cada tren individualmente para que sepan qué incluye cada uno, como lo que está hablando Marcelino y Andrea, pero con más detalle ustedes se lo pueden mandar al cliente. Y otra opción de viaje, quiero que lo tengan presente, vienen ahorita las vacaciones, pueden reservar con anticipación, como está diciendo Marcelino, hacer su propia ruta, de hacerlo como desee, cortar los días, alargar los días, unirlo a otro viaje terrestre y después unir el tren.
que quieras vivir las dos experiencias en unas vacaciones con tu familia completa, unos 15 días y vivir las dos cosas. Entonces tenemos todas las opciones. Llamen, escríbanos marketing@pjrtravel.com para toda la información de trenes de lujo con Renfe. Pues está bien. Muchísimas gracias. Si os parece, bueno, este es el último mapa que hemos puesto más o menos para que veáis ahora más o menos de dónde vienen lo que son los orígenes por países. Clientes, Sí. Esto es de la temporada 2017 y bueno, donde están marcados en rosa o en morado en este caso es donde sí que tenemos, donde tuvimos el año pasado pasajeros y sobre todo los morados son los países más relevantes, ¿no? Que en este caso sería, bueno, el mercado nacional es fuerte, siempre ha sido fuerte, tenemos el mercado nacional que sí que es amante de ferrocarril y sí que le encanta viajar de esta forma. Siempre es una experiencia nueva. También funciona muy bien aquí en el mercado nacional todo el tema de los regalos, de cuando son fechas marcadas, tanto aniversarios. Es un viaje bueno, que gusta mucho. Y luego a nivel internacional, como veis, Estados Unidos, luego la parte de Sudamérica, Argentina también funciona muy bien, Australia. Y bueno, pues ahí más o menos hay un pequeño esquema para que os hagáis una idea más o menos del origen de nuestros pasajeros. ¿Vale? En Europa este año, el año pasado, el mercado alemán está muy fuerte. También es un producto que cuando una persona tiene la experiencia, el boca a boca y el transmitir la experiencia funciona muy bien. Pues cuando llega a casa el resto de sus amigos, como lo comenta el viaje a la familia. Entonces, qué mejor que esa misma propaganda, esa Sí. publicidad, la que uno vivió. Es la que mejor funciona, sí. Es la que mejor funciona. Y no hay gente que también lo vivió una vez y ahora lo quiere repetir. Sí, Está divertido y tan bueno. Tenemos clientes repetidores muy a menudo, ¿eh? Y clientes repetidores pues, de otros trenes turísticos alrededor del mundo que también pues, esa experiencia ya la han vivido una vez, la han vivido 2 veces y les ha gustado mucho cómo ha funcionado y van buscando. Entonces viene como por diferentes partes, sí que vienen los pasajeros. Estamos encantados de recibiros a todos. Bueno, estamos muy contentos y nosotros felices de tener aquí en Estados Unidos y bueno, más en Miami, que hay una mezcla de todas las culturas, de tener la opción de ofrecer su producto. De verdad, estamos muy contentos de haberlos tenido hoy en este espacio. Gracias por su tiempo, de verdad, y por su información. Estamos muy contentos. Bueno, a todas las personas que van a ver este video lo van a conseguir en las redes sociales y a través del link podrán ver toda la información de los trenes, como les estaba comentando, para que tengan una idea. Igualmente nos los pueden pedir y con gusto nosotros se los enviaremos. ¿Ok? Gracias de verdad por todo, gracias por su tiempo y bueno, nos estamos viendo pronto, seguimos en conversaciones para seguir hablando de esto porque es muy interesante. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bueno, Fabiana. Gracias a todos, feliz día. Adiós. Bye. Hasta luego.